Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Toda plegaria interior auténtica, no importa lo sencilla que sea, requiere la conversión a Dios de nuestro ser entero, y mientras esto no se logre, ya sea activamente mediante nuestro esfuerzo o pasivamente mediante la acción del Espíritu Santo, no ingresamos a la contemplación y no podemos relajar sin peligro nuestros esfuerzos para establecer contacto con Dios. Si tratamos de contemplar a Dios sin haber volcado el rostro de nuestro ser interior completamente en su dirección, terminaremos inevitablemente contemplándonos a nosotros mismos y tal vez nos sumerjamos en el egoísmo de tibia tiniebla que es nuestra naturaleza sensible. Esa no es una oscuridad en la que se pueda permanecer pasivo sin riesgo. Por otra parte, si dependemos demasiado de nuestra imaginación y de nuestras emociones, no nos volcaremos hacia Dios, sino que nos zambulliremos en un tumulto de imágenes para fabricarnos la propia experiencia religiosa casera, lo cual resulta demasiado peligroso. Convertir nuestro propio ser hacia Dios puede lograrse únicamente mediante una fe profunda, sincera y sencilla, avivada por la esperanza que conoce como posible el contacto con Dios y el amor que por sobre todas las cosas desea consumar su voluntad. A veces la meditación no es otra cosa que una batalla infructuosa para volvernos hacia Dios, por buscar su rostro mediante la fe. Un número enorme de cosas, más allá de nuestro control, puede hacer moralmente imposible que meditemos con efectividad. En tal caso son suficientes la fe y la buena voluntad. Si uno ha hecho un esfuerzo sincero y honesto para dirigirse a Dios y no parece alcanzar esa meta, entonces el intento deberá contarse como una meditación. Esto significa que Dios, en su misericordia, acepta nuestros infructuosos esfuerzos en lugar de la meditación real. A veces sucede que esta impotencia interior es un signo de progreso real en la vida interior, pues nos hace depender más completa y pacíficamente de la misericordia de Dios. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando una vez más junto a todos ustedes desde Radio Fe Latina, nuestro encuentro habitual, nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, detenernos en este fin de semana, en este sábado, en este domingo, para poder darle cauce, para poder llevar adelante aquello que es un propósito del cristiano, adentrarse en los misterios de luz de la palabra, en los misterios que la palabra encierra, en la riqueza profunda, valiosa, sin igual, de la palabra del Señor a la luz de su luz, aquellas cosas que son fundantes, trascendentes para la vida del creyente, que dijo Jesús, que no es un recordatorio histórico, no es algo que miramos en un televisor en blanco y negro, una película que ya hemos visto en innumerables ocasiones, sino que es algo que se hace presente en el cronos, en un tiempo sin tiempo, se hace presente en el aquí y en el ahora, y no son aquellos los interlocutores de las palabras, sino que en ese auditorio estamos convocados todos y cada uno de nosotros. Es decir, en síntesis, esa palabra que tantas veces hemos mencionado y nos cuesta, esa palabra está dirigida a todos y cada uno de nosotros, a aquellos que nos hemos definido como creyentes, como seguidores de Cristo, como cristianos. Está decididamente dirigida hacia nosotros.
no podemos mirarlo en forma abstracta y distraída, porque sucedió, porque le dijo, porque en un pueblo lejano de Galilea, de Jerusalén, etcétera, etcétera. Pasa en el aquí y ahora, en el aquí y ahora de la realidad de todos y cada uno de nosotros. Por eso es que adquiere una trascendencia vital el contacto, la comunión frecuente, el encuentro diario del hombre, de la mujer de fe, con la palabra del Señor. Ese es el intento de este modesto emprendimiento a la luz de la palabra, este encuentro semanal, apenas una horita. Cuán valiosa esta horita, por cierto, para hacer un alto, para dejar de lado todas y cada una de las preocupaciones que tenemos, aún en este mismo momento, y decir, bueno, me voy a dar un permiso, me voy a dar un permitido, me voy a relajar y me voy a concentrar verdaderamente en lo que es importante para mí. ¿Qué es lo que me dice el Señor en su palabra? En esta palabra que, como repetimos, y no por que no tengamos argumentos que abundan para decir otras cosas, esta palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esta palabra que es segura frente a tanta inseguridad, esta palabra que es fiel frente a tantas infidelidades, esta palabra que nada más y nada menos es vida frente a tanta muerte. A la luz de la palabra nos llamamos, a la luz de la palabra intentamos, al menos ese es el intento, el deseo, el objetivo de nutrir nuestra existencia, nuestra vida. Radio Fe Latina es un puente que permite que hayamos formado así de a muy poco, en forma muy paulatina y lenta, en un crecimiento sostenido y firme, una comunidad de hermanos, una comunidad orante, valiéndonos de un importante medio de comunicación como Radio Fe Latina. Nos encontramos en este 9 de julio, una festividad patria para la Argentina, el Día de la Independencia. Aclaramos esto por la trascendencia que tiene Radio Fe Latina, que nos están escuchando en diferentes puntos del mundo. Un día de la independencia que indudablemente habrá que reafirmar en un momento histórico ciertamente muy complejo, como son todos los momentos históricos que carecen de la presencia del Señor. Esta semana vamos a tener presentes el lunes 10 de julio a San Agustín Saurrón y compañeros mártires, el martes 11 de julio a San Benito, el miércoles 12 de julio a los santos Luis Martín y María Acelia Guerín, el jueves 13 de julio a los santos Enríquez y Teresa de los Andes, el viernes 14 de julio a San Camilo de Lelis y el sábado 15 de julio a San Buenaventura. Como siempre intentamos reafirmar, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, lo importante es en nuestras formas, en nuestros tiempos, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros objetivos de vida, recrear y caminar por las sendas de santidad a la cual estamos todos y cada uno de nosotros llamados, la senda de santidad que han caminado, ya han transitado en forma primaria aquellos que hemos mencionado, aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, porque la santidad también se juega, también es aquí y ahora. Domingo 9 de julio, decíamos, de este año 2023, 14º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberla revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha
sido dado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Hijo, al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, es el texto que la liturgia nos está mostrando, nos está presentando para este 14º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones, las meditaciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la musicalización, en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Y créenos que es un gusto para nosotros también encontrarnos contigo y con toda la audiencia de este programa. Sí, que comenzamos con el amor con que realmente en nosotros instala el Señor cuando consideramos centralmente, y como lo es realmente, su palabra que es vida, que nos edifica, que nos hace crecer, que nos eleva a los lugares donde tú, la verdadera misericordia de Dios, Señor, nos llevas para que estemos finalmente en el lugar donde realmente el Señor, Dios, que nos ha hecho imagen y semejanza suya, quiere que seamos y finalmente estemos en el ser. Aquí somos para estar con el Señor definitivamente. Padre, donde yo esté, que estén ellos conmigo. Y donde está el Señor es en la gloria del Padre. Y donde está el Padre es en la gloria del Hijo, que lo ha glorificado y santificado, mientras ha estado entre los hombres como Hijo del Hombre aquí en la tierra, aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros hace todo aquello que nosotros no podemos hacer. Y lo que no podemos hacer es recuperar una vida que Dios ha impuesto, ha instalado en nosotros, y que se ha perdido precisamente porque hemos desarrollado una condición ajena, aquella que obedece al propósito del único Dios, del único que puede hacer de nosotros aquello que realmente Él mismo es. Y quiere ser finalmente Él en nosotros, y nosotros en Él, en la plenitud de la unidad en la plenitud de la vida, en la plenitud del amor, en la plenitud del ser, para estar finalmente siempre siendo con el Señor, siendo en el Señor, siendo lo que el Señor hace en nosotros, siendo aquella imagen y semejanza de Dios. Claro, estamos en este mundo, no somos del mundo, así nos ha enseñado nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios como Hijo del Hombre en nuestra propia naturaleza, en la cual se ha encarnado para venir a recuperarnos precisamente, para conducirnos al lugar del ser en Dios. Sí, no somos del mundo. ¿Y qué llamamos mundo? Lo hemos dicho tantas veces, Fabián, sí, llamamos mundo aquel proyecto que tiene el hombre alejado de Dios, el hombre que de pronto sostiene mi vida es mía y yo con ella hago lo que yo quiero porque para mí lo mejor es lo que yo pienso y hago, y entonces el pensamiento y el seguir el camino de ese pensamiento, el hacer lo que el pensamiento fuera de lo que Dios, que es el único que puede hacer la vida porque Él es la vida en nosotros, hacemos la vida como a nosotros nos parece y empezamos por el error fundante y fundamental, le llamamos vida a algo que no es vida. A este estar en este mundo, a este estar sin un propósito definido, sin un objetivo claro y de máxima, que es el único objetivo para el cual estamos en un lugar, estamos en el mundo para ser en Dios. De otra manera, todo lo que hagamos, pensemos y llevamos a cabo, bueno, todo eso es proyecto meramente humano, meramente procedente
de una razón que no deja de ser tal en función de que ejerce algo para lo cual Dios mismo la ha dotado, el hecho de poder pensar, de poder razonar. Pero cuando el pensamiento está fundado sobre presupuestos equivocados, erróneos, entonces sigue un hilo que es ajeno al pensamiento de aquel que es el único pensamiento válido para seguir la vida y el camino que conduce a la vida única que ha hecho el Dios de la vida, que es precisamente la vida en nosotros, para que seamos en la vida, para la vida y vida en nosotros y en el otro que está con nosotros. Claro, esto lo hemos dicho tantas veces. Acabas de hacer una linda introducción, Fabián, a propósito de este tema que vamos a desarrollar hoy. Este tema en el cual nos introduce con la sabiduría, el que es la misma sabiduría, el Señor. Cristo Jesús, la sabiduría de Dios. Cristo Jesús, el poder de Dios. Cristo Jesús, el todo y en todos nosotros. ¿Y qué nos dice en este Evangelio? Te alabo, Padre, sí, el Padre de la gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Decimos siempre cuando cantamos el Gloria, gloria a Dios en las alturas. Sí, alabamos y bendecimos al Padre. Y finalmente adoramos y glorificamos al Padre en el Hijo. El Hijo como hombre es la gloria del Padre. Lo va a santificar, lo va a glorificar mientras ha estado en este mundo y en la carne. Y nos va a acercar a todos nosotros a partir de lo que ha hecho, para que seamos finalmente lo que Dios, solamente Dios puede hacer de nosotros, la imagen y semejanza que somos de Dios. Por lo tanto, en nosotros la plenitud de la vida. Te alabo, Padre, que ocultaste estas cosas. Fíjate vos, acá sabios y prudentes de este mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Van a decir que llamamos mundo a una estructura mística que incluye pensamientos y caminos. Y por aquello que tantas veces repetimos y que tenemos que tener muy en cuenta, Dios nos dice a través del profeta que sus pensamientos y sus caminos no son los caminos del hombre ajeno al conocimiento y a la voluntad de Dios. Son otros pensamientos, son otros caminos. Los hemos perdido de vista, sí, claro. Hemos desarrollado entonces otros pensamientos, consecuentemente otros caminos. Son esos caminos que hacemos, esos caminos que seguimos, esos caminos que nos van alejando del camino de la vida, esos caminos anchos y espaciosos, cómodos, que elegimos nosotros de acuerdo a un gusto que está contaminado, manchado y finalmente, perdido en el error en que hemos caído al alejarnos del pensamiento de aquel que es verdaderamente el pensamiento para la vida, precediendo en su propósito y en su concreción el verdadero camino que nos conduce a la vida, que no es ni ancho ni espacioso, decimos, ¿no? Sí, muchas veces es angosto, es estrecho, es dificultoso, requiere un esfuerzo para el cual no estamos acostumbrados, sí, que a priori muchas veces desestimamos, claro. Pero precisamente esto es lo que nos viene a proponer el Señor, porque es la manera de poder salir del error en que estamos. Si nos remontamos al principio de la lectura que leemos en la palabra de Dios, recordemos, la palabra es de Dios y el testimonio de Jesús. Él viene a hacer lo que dice Dios. Dios dijo y Dios hizo. Y vio Dios, y en nosotros lo vamos a ver, porque Dios en nosotros, qué es lo que Dios dice y hace en nosotros, cuando encarnemos verdaderamente esta palabra que ha venido en el Hijo y por el Hijo, en el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que da testimonio del Hijo, así como el Hijo lo da del Padre, y así como nosotros por el Espíritu Santo que nos habita, operación procesional del Dios uno y trino, trino y uno, por la
por ese Espíritu Santo, Dios en nosotros, obramos en nuestro camino y en nuestra tarea, que tal es la misión para la cual nos encomienda el Señor de la vida, en el otro, en el que está al lado, en el prójimo, hacemos todo aquello que por el amor de Dios en nosotros podemos hacer en el poder de su Espíritu, de este Dios que nos ama, que nos ha buscado como casa suya en este mundo que nos habita y que hace en nosotros todo aquello que de nosotros nos hace verdaderamente imagen y semejanza del Dios uno y trino, del Dios único. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, sí, sí. Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Nos ama el Señor, nos ama a todos, y a todos con el mismo amor. Recibimos ese amor. Ese amor en nosotros habita porque lo hemos recibido. Hemos abierto la puerta de un corazón que permanece cerrada desde el miedo, el temor y el error. Hemos abierto la puerta de un corazón que Dios viene a rehabilitar haciéndolo nuevo para que sea verdaderamente habitación para la vida en el amor. O nos quedamos con este corazón de piedra, viejo, renuente a la recepción de todo aquello que no sea aquello que nuestro ego, nuestro querer hacer una voluntad lejana a la voluntad de Dios, hace que nosotros transitemos esos caminos que ni son los caminos ni los pensamientos de aquel que hace todo y en todos para la vida en todos y por todos. ¿Lo recibimos al Señor? Entonces del Señor recibimos amor, y no menos que amor. Todo lo hace por amor en nosotros. Por eso también decimos junto a San Pablo que podemos hacer muchas cosas meritorias, sí. Cumplir la ley en el sentido literal o legal de la misma, la ley de Dios mediante Moisés. Sí, el decálogo, sí, cumplirlo. No robar, no matar, no levantar falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos por amor. ¿Compartimos nuestra hacienda con el pobre? ¿Lo hacemos por amor o lo hacemos por cumplir, para que no caiga en nosotros la sanción? ¿Lo hacemos desde la paz de Dios en nosotros? Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a todos nos ama, decimos. Esa paz habita en nosotros porque lo hemos recibido. Esa paz la podemos compartir, participar con el hermano que tenemos al lado. Ese amor de Dios que en definitiva es definición y concepto que abarca todos los contenidos de la vida que el Señor deposita, vuelca en cada uno de los suyos. ¿Lo hacemos por amor? Por amor es hacer en Dios, en Cristo Jesús, todas las cosas. Todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. ¿Cuántas veces lo repetimos y lo vivimos? Tenemos que vivirlo para conocerlo, para vivir finalmente, para vivir. Habría que subrayar este verbo, ¿no? Abarcativo plenamente, siempre abarcativo. Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas. Bueno, acá utiliza un término en algunas versiones que hemos leído ahora, por ejemplo, Fabián. Sí, a los sabios y prudentes, ¿no? Bien. Se refiere de este mundo, claro está, aquellos que se jactan de ser ellos poseedores de una sabiduría, ¿no es cierto?, de una prudencia que es muy humana pero que no siempre alcanza a ser la verdadera sabiduría y la prudencia que nos acerca a Dios. Es orgullo, muchas veces es orgullo de un ego que pretende por sí propio hacer y llegar al conocimiento de lo bueno y de lo malo y a partir de ahí establecer un juicio. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que el Señor de entrada ya nos advirtió? Fíjate vos, volviendo otra vez a la lectura inicial del libro del Génesis,
No coman del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no se nutran de eso. No está ustedes ese verdadero conocimiento. Ese conocimiento yo lo he depositado en ustedes por el amor con que los amo. No juzguen nada a nadie si no precede el amor su juicio. Y no hagan nada que no sea presidido y precedido por el amor de Dios, que no sea obra de Dios, del Creador único en cada uno de los suyos. Pero somos empecinados. Mi vida es mía y yo hago lo que me parece. Y muchas veces hacemos bien, o por lo menos no hacemos, no haremos lo mejor, pero no hacemos mal, sí, es cierto. ¿Es malo conocer? No es malo. 3 potencias tiene el alma, ¿no es cierto? Razón, voluntad y memoria, muy bien. Las tenemos que utilizar, claro. Dios nos ha dado esas posibilidades y nos ha dado esas características propias del ser humano. Usemos la razón, usemos, sí, la voluntad, por supuesto, la memoria, pero todo al servicio de aquel que en nosotros instala el verdadero conocimiento, aquel que en nosotros revela algo que está velado a nosotros cuando nos alejamos de aquel que nos revela estas cosas y queremos apoyarnos en un discernimiento y en un criterio que es muy propio del hombre que por su propia cuenta precisamente trata de transitar caminos que finalmente no lo llevan a la posibilidad de la vida y a la vida misma. A la vida nos lleva aquel que es la vida en nosotros. ¿A quién se lo reveló el Señor? ¿A quién y en quién depositó el Señor este conocimiento que es verdaderamente conocimiento para la vida y para el cual debemos utilizar verazmente las potencias del alma? Sí, razón, voluntad y memoria, sí. ¿Para qué? Y para transitar el camino, para vivir, encarnar los pensamientos que de Dios proceden, que pasen a ser nuestros pensamientos, y entonces nuestros caminos van a pasar a ser los caminos del Señor. ¿Qué condición requiere de nosotros el Dios que siempre nos habla, el Dios que nos ama? Los humildes, los mansos. Fíjese, uno dice, bueno, condición de humildad. Sí, hay gente que es más humilde, unos que otros, sin duda, mansos, más obedientes. Son condiciones que debe tener el que tiene su, como diría el Papa, ¿no es cierto? El que emite de sí propio olor a oveja, miembro del rebaño del Señor. Sí, somos como ovejas, escuchamos la voz de aquel que sabe, del único pastor, de aquel que nos conduce por el camino nuevo y vivo. ¿La escuchamos? ¿Vamos por donde nos guía el Señor? ¿Somos obedientes? ¿Nos entregamos plenamente? ¿Hacemos como Él nos dice? ¿Cuántas cosas que repetimos siempre? Y muchas veces no hacemos. Si hacemos vamos a ir donde Él nos conduce y a donde Él nos lleva. Repetimos siempre las mismas cosas, a donde Él nos lleva es a la vida, a la plenitud de la misma. Hay una entrega crecientemente absoluta a esa voluntad de aquel que nos conduce. Bueno, es precisamente aquello que debemos hacer y que en nosotros, a medida que por la vivencia y la experiencia misma de estas vivencias que crecientemente nos elevan a la situación que es aquella que ha dictaminado el Dios de la vida para que en esa situación la vida plena y definitiva sea en todos nosotros. Lo seguimos, somos mansos, somos humildes, porque el Señor dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya no me jacto en mí mismo. Ya no digo como cuando estaba en el mundo, cuando estoy en el mundo, mi vida es mía, yo hago lo que me parece, yo tengo inteligencia, yo he llegado a hacer esto, aquello y más allá. Sí, mucha gente ha dicho o ha hecho y ha triunfado en la vida, puesto entre comillas esto, ejerciendo determinado oficio, profesión o lo que ha hecho en el curso de la vida. Han llegado a ser poderosos en el plano económico inclusive.
Delante de Dios eso todavía no es. Eso no es el triunfo de la vida en nosotros. Es el triunfo en nosotros de un ego que nos aparta de la vida, precisamente. Cuando consideramos que la verdadera felicidad, riqueza, triunfo en la vida, ya puesta mentirosamente en este contexto, ¿no es cierto? Es el haber podido brillar, ¿no es cierto? Y ser ovacionado, aplaudido, buscar la vida y la gloria de los hombres, la gloria que solamente de Dios procede. Cuando eso es lo que buscamos y creemos que lo conquistamos, bueno, todavía estamos lamentablemente inmersos en el tremendo error que es la muerte, alejados de la vida. El camino opuesto es el otro. El hombre es bueno, sí, Dios lo hizo bueno, vio que era bueno, hagamos al hombre, y vio Dios que el hombre era bueno. La naturaleza es buena, pero esa naturaleza buena hay que ponerla al servicio del ejercicio de la bondad que Dios hizo en nosotros. Y la bondad que hizo en nosotros y para nosotros tenemos que manifestarla a partir de una conducta equivalente. Y solamente siguiendo los caminos y los pensamientos del Dios, que es la vida en nosotros, podemos llegar finalmente a cumplir ese objetivo de máxima, de absoluta máxima, que es la vida en plenitud, la vida en Dios, que para eso nos hizo Dios. Lo demás se da por añadidura, hermanos. Todo lo demás por añadidura, Y tomemos la añadidura no solamente en el tramo que estamos en nuestra experiencia temporal en este mundo, sino en donde definitivamente hemos de estar disfrutando plenamente de la felicidad en la eternidad de la gloria. ¿Será circunstancia? Sí. ¿Será consecuencia? Sí, por supuesto. Pero fruto, circunstancia y consecuencia de esto que nosotros ha hecho el Dios de la vida, que es la vida misma, y todo será en la vida y para la gloria de Dios. Mi carga es Padre, Señor del cielo y tierra. A ver, señor Miguel Carreras, la alabanza, así como forma de oración, como permanentemente nos encomendamos, permanentemente pedimos de una u otra manera, por una u otra intención, persona, ser querido, acción, situación de vida. La alabanza es una de las primeras reacciones, respuestas del ser humano a Dios, es una de las formas de gratitud que tenemos los seres humanos para con Dios, a quien reconocemos indudablemente. Estamos hablando, claro está, estamos hablando con gente afín, con hermanos, hermanas, con creyentes. Si alguien nos ha sintonizado porque se quedó sin ser creyente, sin ser una persona, un hombre, una mujer de fe, dice, esta gente está delirando, está hablando en japonés, en chino básico, en mandarino, vaya a saber en qué dialecto. Pero entonces, para aquel que reconoce, para quienes reconocemos Señor del cielo y tierra, al Padre, la alabanza entonces es nuestra primera oración, Miguel. Sí, vos decís bien, Fabián, fíjate. Ayer sábado estaba leyendo recién el santoral de la semana y ayer fue San Buenaventura. Buenaventura es un santo cuya lectura recomendamos siempre. Sí, no es tan conocido, por ejemplo, como Santo Tomás de Aquino, pero puede decir que ambos fueron amigos y socios, con distintos estilos, ¿no es cierto? El de Tomás de Aquino, un estilo más filosófico aristotélico en el pensamiento natural, pero ya natural elevado, ¿no es cierto?, por la fe, a la verdadera obra de Dios por parte de él. San Buenaventura tendría una tendencia, para aquellos que han leído literatura cristiana, ¿no es cierto?, a través de los tiempos, una tendencia más agustiniana, ¿no es cierto?, más clásica. Pero de todas maneras hay entre ambos una especie de sinonimia que podemos descubrir cuando vamos al núcleo
del pensamiento de ambos, que es el pensamiento cristiano. Son los pensamientos nuevos que Dios ha instalado en nosotros, en ellos por supuesto, y lo expresan de una manera muy completa y bella desde el punto de vista literario. Y ambos llegaban a la misma conclusión, fíjate. ¿Qué pasará en la vida eterna? Porque uno diría, bueno, en este mundo, ¿qué hacemos? Y en este mundo trabajamos, estudiamos, desarrollamos una tarea, una profesión, un oficio determinado, y si nos va bien en eso, a veces nos va bien, a veces no tanto, a veces nos va muy mal, no todos tienen las mismas posibilidades, en un mundo que de suyo no es justo, bueno, sí, y si nos va bien y como que dijimos en el comentario reciente, triunfamos en la vida, después nos damos cuenta que es una riqueza aparente, más bien temporal, pasa con el tiempo, y lo que queda de toda esa riqueza es polvo y silencio, nada más. Pero la riqueza de Dios sí es permanente. Y entonces ahí cabe algo que sintetizaba tanto Tomás como Buenaventura, y todos los cristianos lo hacemos, comenzando, yo creo, por San Pablo, que lo está haciendo a través de sus escritos, de todos los apóstoles y de todos los cristianos. ¿Qué quedará en la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y decía Tomás de Aquino, no quedará más que amar y alabar. Amar y alabar. Recién en el amor verás la alabanza al Señor. Ahí verdaderamente podemos decir, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ahí habremos visto con nuestros propios ojos espirituales todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Ahí verdaderamente la alabanza, y no dejaremos de alabar porque no dejaremos de amar. Y en ese amar permanente y permaneciente en nosotros, en esa actitud natural y consustancial con la de Dios, sin duda, porque ya habremos alcanzado en la obra que Dios habrá consumado en nosotros, la semejanza perdida en Adán habrá sido recuperada por Cristo Jesús en nosotros. Ya hemos vivido la vida de Cristo resucitado, ya hemos resucitado con Él y en Él, ya estamos otra vez en la gloria. Quedará eso, amar y alabar. Te alabo, Padre. A nosotros, estamos en este mundo, en este camino, tenemos dificultades, sí, el Señor ha vencido los obstáculos mayores, pero hay dificultades que tenemos que nosotros, asumiendo la responsabilidad y el compromiso cristiano, que vencer mediante la fe que el Señor nos ha regalado. Sí, y ahí en nosotros queda como resultado y actitud permanente la alabanza a Dios. En la oración, en la conducta, en todo aquello que sea de parte de nosotros hacia Dios y en presencia de nuestro prójimo, y como acción concreta que puede ser vista como testimonio por todos los que nos conocen y rodean, como verdaderos actos los nuestros de alabanza al Dios, de verdadera adoración a Dios, de verdadero amor a Dios. Quiere decir de verdadero amor al otro, al prójimo. Esa es la alabanza que Dios quiere de nosotros, que Dios quiere escuchar de nosotros. Lo hacemos por la oración, sí, por supuesto, todo lo que hemos comentado, que decías vos desde el principio de la consideración, Fabián, sí, el amor sí, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, el amor y todo lo que nos dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios de San Pablo. Pero eso llevado a cabo, vivido por nosotros, es finalmente la raíz, aquello que nos impele al acto de alabanza, que realmente no podemos dejar de hacerlo, porque fluye y surge de un corazón que realmente ha sido circuncidado por el Espíritu Santo de Dios. Alabar, amar y alabar. A eso vamos, Fabián. Bien, claro, me estaba acordando mientras te escuchaba cuántas veces a lo largo de nuestra vida de fe hemos comenzado la celebración eucarística cantando, admitiendo, diciendo, vine a alabar a Dios, a Dios, Él llegó a mi vida en un día muy especial. Sí, esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Y tan sencillo y tan profundo a la vez, ¿sí? Sí, qué hermoso, ¿eh? Está bueno, Fabián, eso, ¿eh?
Vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre. Claro, y ese cántico tan lindo que entonamos juntos los hermanos, hermanados por el verdadero amor, por este del cual terminamos de comentar. En realidad comenzamos a comentar, tendríamos que estar todo el día para hablar de este tema, Fabián. Nosotros que somos largos, ¿viste? No somos precisamente maestros de la síntesis, ¿no? Pero sí, es un tema que da para la vida, precisamente, sí. Alabar a nuestro Dios. Es un estado de felicidad permanente, ¿no? El cual por instinto queremos los seres humanos y no lo logramos humanamente hablando, pero sí lo podemos hacer unidos a aquel que nos fortalece siempre, ¿no? Fabián. Bueno, hermosos hermanos queridos, entonces vamos a ver. Y, Patricia, vos tenés una música preparada, ¿no es cierto? Sí. Una pausa musical tan linda como los temas que habitualmente elegís, ¿no es cierto? Ilustrativos también, del núcleo de todas aquellas cosas que estamos comentando en función del Evangelio que comentamos para este domingo. Así que vamos a ver, vamos a escuchar esa música. Ahí está Fabián, atento también, como siempre, él que también disfruta mucho de estos temas musicales. Y bueno, ¿qué te parece si los escuchamos, Patricia? Muy bien. ¿De quién es el tema? Del sacerdote Aurelio Chávez. Ah, ¿y lo canta él? Sí, lo canta él. Padre, hoy te doy del cielo y de la tierra, eres Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, así te pareció bien. El Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que la tiene el Hijo lo quiera revelar. Gracias, Padre, hoy te doy del cielo y de la tierra, eres Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos
pareció bien. Muy bien, el padre Aurelio Chávez nos traía siempre con el buen gusto musical que es característico de ella esta canción, Así te pareció bien, que es la que ilumina estas reflexiones, estas consideraciones del señor Miguel Carreras en este 9 de julio de este año 2023, 14º domingo durante el año, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. A ver, Miguel, comenzábamos con tu consideración, te alabo Padre, y lo que significa la alabanza, lo reconocemos como Señor de cielo y tierra, ¿sí? Ahora, resulta un tanto extraño escuchar hablar a Jesús o ver este término que se utiliza en el Evangelio de Mateo por ocultar estas cosas, cuando en diferentes pasajes evangélicos Jesús mismo afirma en diferentes ocasiones: no hay nada oculto que no deba ser revelado, ¿sí? Que aparezca el término oculto como conducta de Jesús, ¿sí? Porque también uno pensaba, por ahí es ponerte en un compromiso de definir conductas y actitudes, pero ¿quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los prudentes? ¿Quiénes son los pequeños que fueron elegidos para hacerse, para habérselas revelado? ¿Cómo es esto, Miguel? Claro, vamos a aclarar algo. Hablábamos un poquito a propósito de las distintas versiones y traducciones de la palabra, las cuales no son tampoco dignas de ser criticadas, ni mucho menos. A veces para un término, para definirlo, podemos utilizar un concepto muy abarcativo, ¿no es cierto? Y para expresar ese concepto, un término que sea equivalente, no sea el único, digamos, excluyente, ¿no es cierto? Por eso a veces en las traducciones aparecen aparentemente dichos de distinta forma, cosas que son aquellas que dijo el Señor. Esta versión que estamos leyendo ahora, que la leíste vos, Fabián, me parece buena, sí. Sabios y prudentes de este mundo, lo que este mundo considera sabiduría y prudencia, que es un poco, digamos, cuando nosotros consideramos que es sabio y es prudente nuestro propio modo de pensar y ser, a partir de nuestro ego, de un yo que ya sabemos en principio, y esto desde el mismo principio, es aparente y mentiroso. ¿Por qué? Porque se nutre de un fruto que no es aquel que el Señor puso a disposición de la vida en nosotros. A eso llamamos el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, siguiendo un propio criterio humano que está alejado de la obediencia a Dios, de la verdadera humildad, de la verdadera entrega, de la verdadera obediencia a aquel que es el todo y en todos. Es una afirmación de un yo que muchas veces siempre lo es, jactancioso, es orgulloso, bueno, y procura ser. Y ser sin Dios es imposible. Es crecer en la vida sin poseer la vida. Entonces, está oculto no porque el conocimiento de Dios lo haya ocultado eternamente. Al contrario, el conocimiento, estas cosas, son la vida. Y Dios la ha hecho para todos. Dijimos en principio y al principio que viene a todos y para todos el Señor. Entonces a todos viene a revelarnos el sentido de la vida. Ahora lo que pasa es que la discriminación la hacemos nosotros. No todos lo aceptan. Y no lo aceptamos muchas veces porque priorizamos el ego, el yo, aquello que nosotros tantas veces afirmamos de modos tan diferentes y múltiples. Mi vida es mía y yo hago lo que me parece mejor para mí. Yo, el yoísmo. Ese yo que lo advertimos muchas veces cuando inclusive, hablando con otras personas, empezamos a reparar con prudencia en la manera en que utilizamos la primera persona para expresar cosas que vivimos desde una experiencia muchas veces mentirosa. Entonces, está oculto a eso, al orgullo, a la jactancia, al ego, a eso está oculto.
porque no lo recibimos. Pero el Señor lo revela a todos. Hay un misterio y hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y los revela aquellos que se entregan al Señor, que se ponen a disposición, aquellos que son humildes, aquellos que reciben, que siguen a aquel que reciben, al que tiene, habíamos dicho, condición de oveja, de mansedumbre, de docilidad, de verdadera fe, o sea, creencia en aquel que nos habla y que nos habla desde el amor y para nuestra edificación y para nuestra vida. Está oculto, sí, a tantas personas y lamentablemente a veces las escuchamos. Yo he llegado a escuchar en alguna oportunidad algún científico de nota que, a propósito de aquellas personas de fe y que creen en estas cosas, dice: ¿cómo podemos en este siglo XX, de esto del siglo pasado, donde ha crecido tanto el conocimiento, la ciencia, la técnica, creer en estas cosas, refiriéndose a las cosas que, por ejemplo, nos comenta, nos habla, nos enseña la palabra del Señor? ¡Qué horror!, decía. Bueno, qué horror un hombre que hable así. Qué horror un hombre que entonces se jacte de su propia sabiduría, que se jacte delante de Dios del error en que está, y con ese orgullo. Pero que muchas veces partimos de ahí y nos mantenemos y sostenemos ahí. Recién cuando nos demos cuenta, cuando el Señor nos ilumina, y nos ilumina siempre, cuando aceptemos la luz de la vida, que es el Señor que viene a nosotros, y pongamos el oído atento a las palabras de la vida, ahí nos daremos cuenta que el horror somos nosotros. Tantas veces nos apartamos de este misterio que Dios nos revela y nos mantenemos aferrados al error en que hemos nacido y venido a este mundo. Está oculta, te alabo, Padre. ¿A quién se la revelaste? A los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? ¿A qué llama el Señor pequeños? A todos los que creen. Esos son los pequeños. Esos son como niños. Esos son como aquellos que recién empiezan, porque nacen de nuevo, y empiezan a conocer en ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu la vida. Somos pequeños, vamos a ir creciendo, sí, pero alma de pequeños tenemos que tener. En el principio, como en el mundo, el niño que va a los primeros grados, cuando comienza a aprender a leer y escribir, bueno, así tenemos que aprender nosotros. Hemos nacido de nuevo, hagamos una vida nueva, sí. El viejo hombre ha muerto, dejémoslo de lado, ahora estamos reconciliados con Dios, ahora estamos viviendo una vida, es otra cosa, una vida nueva. Y en esta vida hay que aprenderlo todo de aquel que es la vida en nosotros, justamente. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué complicado es esto para nosotros que somos pequeños, porque nos cuesta muchas veces la vivencia de fe, porque nos cuesta incorporar esto que nos enseña, que nos dice el Señor en su palabra. Qué complicado es esto, el Padre, el Hijo, el Padre, parece haber un interjuego también medio misterioso. Ah, no, pero yo a él no se lo dejo, no se lo dejo ver, a él no lo pueden ver. ¿Cómo es esto que le rezamos a Jesús pero no llegamos al Padre? ¿O cómo es que llegamos al Padre si es que no lo hacemos primero antes para con Jesús? ¿Cómo es esto? Digo, porque si uno lo mira, aún teniendo en cuenta, señor Miguel Carrera, sus enseñanzas a lo largo de todos los años, que no hay que mirar la palabra literalmente, sino desde un sentido espiritual, es un texto complicado, ¿sí? Sí, es complicado hasta por ahí nomás, te diría Fabián. No me digas. Sí, porque fíjate vos, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Vamos a ponernos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿no? Así nos llama el Padre. Somos hijos. Decimos finalmente, cuando somos más precisos en la definición, somos hijos en el Hijo. Bueno, sí. A ver, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero después dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Vale decir
que cuando llegamos al conocimiento verdadero de la verdad, el conocimiento de Dios en el amor, conocemos al Padre, a Dios. Entonces hay una unidad ahí en el conocimiento, unidad en la vida, unidad en el amor, plenitud de unidad, sí. La vida es una sola, no son 2, 3 ni 20 vidas. Es una vida, es la única que merece llamarse vida. Es la que recibimos del Señor de la vida, del Dios de la vida. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Comencemos por el Padre. ¿Conoce? ¿Nos conoce? Sí. Entonces sabe lo que tiene que enseñarnos. Sabe lo que no conocemos para que lo conozcamos. Y lo hace por amor, por el inmenso amor con que nos ama a todos por igual. ¿Recibimos ese conocimiento? ¿Es el Padre que se nos revela porque es nuestra vida? ¿La vemos en nosotros esa vida? Y entonces conocemos al Padre, al Dios de la vida. ¿Y qué hacemos entonces? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino aquellos a los cuales Él quiere revelarle estas cosas. ¿A quiénes quiere revelarlas? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes se las quiere revelar? A nosotros. Para eso vino a nosotros. Para eso el Altísimo bajó del cielo, a la tierra, a la nada, a nuestra nada, a nosotros, para revelarnos este conocimiento que es vida y para vida y la única vida. Y ahí también, a los que Él quiera revelárselo. Pero no es que quiere a unos sino a otros, quiere a todos. Y volvemos a lo mismo siempre. Hay quien lo rechaza, hay quien lo recibe. Hay quien quiere tener ese conocimiento. Alguien a quien verdaderamente es un pequeño, uno que ha nacido verdaderamente de nuevo, uno que es una nueva criatura, uno que recibe al Señor y se entrega a Él plenamente. Y entonces en Él se revela este misterio de la vida que es la misma vida. Y son todos aquellos que siguen al Señor por ese camino de la vida que nos conduce a la plenitud de la vida en la gloria. Es la unidad plena con el Padre y el Hijo. En ese sentido estamos hablando de unidad. Unidad es en el mismo conocimiento final. Comienza por la fe, por creer en aquel que nos dice la verdad y que lo que nos dice es la verdad. Recibirlo y obrarlo como testimonio de que verdaderamente le creemos. El testimonio es obrarlo, sí, es seguirlo. Es hacer como Él nos dice, siempre. Y finalmente estaremos donde está el Hijo. ¿Dónde está el Hijo? En el Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el Hijo. Y en todos aquellos que siguen al Hijo. Vamos a poner otro. ¿Dónde está la vida? En el Padre, en el Hijo y en los que siguen al Hijo. ¿Dónde está la vida en el amor? En el Padre, en el Hijo y en los seguidores del Hijo. En el Padre, creo en Dios Padre. Hijo, en el Hijo, y a los que el Hijo les revela, y en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procesionalmente operaron en nosotros. La palabra es del Padre, la recibimos. El testimonio del Hijo hicimos como Él nos dijo. Y la santificación, iluminaciones del Espíritu Santo, sí, nos guió a la plenitud de la verdad. ¿Cuál era la plenitud? Lo que nos enseñaba el Padre, que hizo por medio del Hijo para ver en nosotros que éramos dignos de ser unos con el Padre y con el Hijo. Vio Dios que éramos buenos, sí. Y vio Dios que el hombre era bueno. ¿Somos buenos? Sí, ahí somos buenos. Partiendo de nuestra nada llegamos a esa bondad infinita que es Dios con nosotros, por nosotros y en nosotros. Fabián. Bien, Fabián. A ver, si eso es elocuente, tu respuesta se acerca del final, ¿cuántas veces habrás explicado este final? Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana.
digo esto, la semana pasada también con tu presencia, claro está, veíamos aquello de que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos viendo esto? Estoy afligido, me acerco a una imagen de Cristo y ya está, Miguel. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la propuesta? En este punto que también es normal, ¿no? Porque por nuestras propias miserias, por nuestras propias inseguridades, por nuestras propias limitaciones, diera la sensación que es como que no hay problema alguno, porque se lo dejas a Jesús, tengo este problema y chao, y ya desapareció todo. Y esto no es así, señor Miguel Carreras. No, bueno, acá la clave estaría dado por esto. Toma su cruz y me sigue, para ser digno de mí. Sí, el que ama más a padre, madre del otro domingo, ¿te acordás, Fabián? Que a mí no es digno de ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué hay que tomar la cruz? ¿Qué llamamos la cruz? ¿Qué entendemos por la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es cargar con la cruz? Y tenemos que crucificar todo eso que en nosotros impide esto que estamos comentando ahora. Seguir el camino nuevo y vivo, seguir al Señor, hacer como Él nos dice, ser testimonio del amor de Dios en nosotros. Y para eso hay que crucificar todo ese viejo hombre con sus obras que somos. Ese Adán que quiere permanecer en nosotros, estimulado por el espíritu de muerte, de desobediencia, de mentira, que invadió el espacio sagrado en el cual Dios había colocado al hombre, y el cual es el hombre mismo, porque el hombre es un espacio sagrado, es hijo de Dios, porque así lo hizo Dios, imagen y semejanza suya. ¿Hasta dónde se metió el diablo? Esto es para comenzar largamente, conversarlo, Fabián. Estamos llegando al final de la consideración del día de hoy, pero decimos por qué, porque el diablo está en la tierra, ha sido expulsado de los cielos, dicho en términos teológicos celestiales. ¿Por qué? Por la resurrección del Señor. No tiene el acceso superior a la adoración a Dios ya. Conoce, sí, más que nosotros, porque sabe que Dios es Dios, y sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y que viene a juzgarlo, pero no cree que el hombre pueda adorar a Dios, y trata de demostrarlo, y trata de hacernos caer, y invade el espacio sagrado, nos invade a los que quedan de la descendencia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, nosotros somos. Y entonces todo eso hay que hacerlo morir en nosotros, crucificarlo, ese viejo hombre en el cual todavía podemos ser de pronto un espacio sagrado que Dios ha sacralizado en Cristo Jesús, al redimirlo y santificarlo finalmente. Quiere invadirlo otra vez para hacernos caer, de la manera en que hizo caer al Adán, al barro, al hombre del barro. Crucificar el hombre viejo. Cada vez que comenzamos decimos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, y no podemos menos que cerrar de la misma manera. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la operación técnica, tan silenciosa, tan importante. Que el Señor los bendiga, los acompañe a lo largo de esta semana, y si Él así lo desea, si Él así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Dios siempre quiere, Fabián. Te mando un abrazo muy grande, una bendición por parte del Señor, a vos, a todos los tuyos y a toda la audiencia. Y Dios mediante, hasta el domingo próximo. Hemos compartido hasta aquí, a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.